Ustedes podíamos ver, además del PowerPoint, podíamos ver toda la barra de inicio, todo. Claro, eso es lo que está pasando ahora. Bueno, sé que hizo ayer usted que se podía ver la barra de inicio y después de eso puso a presentar y se vio todo. Vamos a probar de vuelta. A ver, están siguiendo, van a continuar entrando. Quienes están usando datos, así que bueno, comenzamos. Cualquier duda, al final ustedes me paran. ¿Les parece? Comenzamos. Muy bien, los temas que vamos a ver hoy, o el tema que vamos a ver hoy, es hipertensión y embarazo. Más comúnmente, cómo impacta o cómo se desarrolla la hipertensión durante el embarazo, ¿sí? Si nosotros vamos al concepto de hipertensión en el embarazo, se define como hipertensión, ¿sí? Siempre recordando en la situación que estamos atendiendo nosotros a una mamá embarazada. Entonces definimos como hipertensión la tensión arterial igual o mayor a 140 milímetros de mercurio de sistólica y a 90 milímetros de mercurio de diastólica. Registrada esta TA en dos tomas separadas de por lo menos 6 horas en el transcurso de una semana. Entonces 140-90 sería un valor que definimos como hipertensión, ¿sí? Con estas características, registrada en 2 tomas separadas de por lo menos 6 horas en el transcurso de la semana. Bien. Un incremento también del 30 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica o 15 en la diastólica se usa como un criterio también diagnóstico, incluso cuando los valores absolutos estén debajo de 140-90. Si bien algunos en este aumento es suficiente para diagnosticar hipertensión y para otros no, la presencia obliga a un seguimiento y un control mucho más estricto. ¿Se entiende a qué vamos con esto? Vuelvo a la primera placa, donde nosotros decimos que definimos hipertensión en valores de 140 y 90 de diastólica, ¿sí? O sea, el famoso 140-90. Eso sería el concepto de hipertensión, ¿sí? En las características de las tomas que les hablamos ahí. Pero quizá a ustedes les llega una mamá embarazada que normalmente no tiene esta tensión arterial o tiene valores menores, ¿sí? Entonces uno puede decir que no tiene hipertensión, ¿sí? Quizá les llega una mamá que viene con 110, 90, y nunca tuvo esa tensión arterial y siempre estuvo más baja, ¿sí? Y en la normalidad la madre manifiesta que hay un incremento, ¿sí? De 30 milímetros de mercurio, en la tensión arterial sistólica y 15 en la diastólica, o sea que nunca tuvo esa TA y ahora tiene esta elevación de la tensión arterial. También podemos decir que estamos ante una hipertensión. ¿Se entiende esta situación? ¿Sí o no? Díganme. O sea, a lo normal que tiene la madre, y si tiene más de 30 que subió, se considera hipertensión. 30 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica y 15 en la diastólica. Si sucede esta situación, aunque no lleguemos a 140-90 y la normalidad de esta mamá está alterada por estos valores de 30 sistólica y 15 diastólica, también nosotros hablamos de una hipertensión arterial, no solo cuando tomamos como un valor absoluto
140 o por debajo de 140/90, ¿sí? Hay que valorar algunas situaciones. Por eso muchas veces nosotros lo que hacemos es cuando controlamos a la mamá, le decimos cuál es su tensión arterial normal, ¿sí? Entonces, si la madre nos dice que tiene 110, o no les van a decir 110, por el general les dicen 11,8, ¿sí? O 110/80, y en la toma que ustedes le están haciendo tiene, vamos a poner un valor para que nos dé el ejemplo. Normalmente ella dice que tiene 10,8, ¿sí? Entonces sería 100/80. Eso sería la normalidad para ella. Y viene en nuestro control, nosotros le medimos la TA y nos encontramos con que tiene, en vez de 100/80, que es lo que ella nos decía, tiene 130/95. ¿Sí? Entonces, en esta mamá igualmente estaríamos en una hipertensión, aun cuando no llega a los 14, a los 140/90 milímetros de mercurio. ¿Se entiende a lo que vamos con esta aclaración? Sí, profe. Porque si no ustedes se quedan con solo un valor y se necesitan algunas otras cosas más también en cuanto a la anamnesis y en cuanto a lo que uno tiene que consultarle a la mamá para determinar el diagnóstico, ¿sí? Más adelante vamos a ver los signos y los síntomas. Pero voy a achicar un poco, a ver si se modifica. Bueno, con el profe la vez pasada, el profe Ana, nos Sí. dijo que la sistólica tenía que aumentar un 20, o sea, 20 milímetros de mercurio. Y la diastólica sí 15, ahí coincide. Pero Sí, hay un incremento entre 20 y 30, no cambia. Lo que a nosotros es que ustedes no tienen que centrarse solamente en el dato 140/90, ¿sí? Que también tienen que hacer análisis en búsqueda del valor normal que manifiesta. Quizás nunca lleguen a 140/90 y estamos ante una hipertensión porque los valores de TA de la madre tenían una tendencia o una tendencia a la hipotensión, siempre fueron de presión baja. Entonces, con estos otros datos nosotros podemos tomar algún otro tipo de decisión, ¿sí? bueno, profe. Yo para que... Sí. No, y si por ejemplo la madre no maneja el dato, no sabe. Bueno, por eso nosotros tenemos que ir viendo nosotros signos y síntomas y que tienen algún tipo de síntoma y rutinario material. Muchas veces lo que se hace es a casa con material y para poder determinar, lo que hacemos es si que durante una semana, 2 vamos a ver un poco más de detalles sobre esta situación. Ahí vemos. Pipi. La medición de la tensión arterial. Ustedes lo que ven ahí, en cuando dice recomendación, son el nivel de evidencia que tienen, que por lo general el nivel de evidencia A y B son niveles de evidencia altos. Entonces, ustedes tienen que tomar la tensión arterial a la mamá, a la embarazada, y la toma debe realizarse con la paciente sentada, con el brazo a la altura del corazón.
Debe utilizarse un manguito apropiado, ¿sí? Apropiado en tamaño, que cubre por lo general el que usamos, el que trae el tensiómetro, es para adultos y no hay que estar modificando el manguito, ¿sí? Pero a veces puede suceder que en algún lugar haya un manguito pediátrico y bueno, tengamos que ver según la edad, hablando como a eso se refiere cuando cura un quinto veces la circunferencia sanguínea más alta, sino que los manguitos pequeños. Estas situaciones bien puntuales, siempre hay que tener cuidado de cómo la tomamos y el manguito, si es el correcto o no, ¿sí? Por lo general, ahí sonó, alguien quiere entrar. Pero no. El sonido del pulso. Esto es repaso de cómo ustedes hacen para tomar la tensión arterial. Esto en el caso, ¿en qué caso es respecto al ruido? Cuando utilizamos el estetoscopio con el tensiómetro, ¿sí? No hace falta porque mide, o con los tensiómetros digitales y a pila, que por lo general hay ahora en cada uno de los servicios, no estaría esto. Pero lo que aprendimos en primer, segundo año con estetoscopio y ahí se me fue ahora, el estetoscopio y a ver, ayúdeme, se me fue a mí el nombre. ¿El tensiómetro? El tensiómetro, perdón, ahí el tensiómetro normal con el estetoscopio. Entonces nosotros ahí tendremos que ver cómo se aprende técnica, y ruidos para determinar la diastólica. Si hay diferencia en la toma de ambos brazos, debe considerarse el registro mayor, ¿sí? Este brazo debe ser utilizado en tomas posteriores. Entonces, todo eso también debe estar registrado. Ustedes cuando registran tienen que poner en qué brazo le han tomado la tensión arterial. A ver si hay alguien que... Oh, me equivoqué. A ver si hay alguien que quiera entrar. Me mandé de vuelta una macana. Ahí está. A ver si hay alguien que quiere entrar. Ahí está, admitir. Muy bien. Seguimos. La medición de la tensión diaria, el automonitoreo en pacientes instruidas en la técnica podría ser de utilidad. Esto era lo que yo les hablaba a ustedes hoy, es que cuando no se sabe, cuando la mamá no sabe bien qué tensión arterial tiene, para poder nosotros determinarla, le damos esta tarea, le instruimos de cómo hacerlo, así ella en un lapso de tiempo lo puede hacer y después nos trae notadita, entonces ya nosotros tenemos este dato que nos va a servir bastante al momento de diagnosticar. Clasificación, ya vamos entrando más en lo que es la clase de hoy. Clasificación de la hipertensión. Esto es la hipertensión general, ahora vamos a ir en detalle a cada una y por ahí la que más nos interesa a nosotros. Hipertensión gestacional, ¿sí? Hipertensión gestacional, preeclampsia leve, moderada y grave, hipertensión crónica, preeclampsia sobreimpuesta a la hipertensión crónica, eclampsia y síndrome de Held. Sí, esto es lo que mayormente uno va a ver en las internaciones, en las maternidades, cuando hay algún tipo de
de alteración de la tensión arterial, muchas veces está relacionado con la gestación o con alguna otra situación que esté pasando la mamá. Hipertensión gestacional, ¿sí? Detección de valores, y aquí vamos al concepto de detención de valores de tensión arterial igual o mayores a 140-90 milímetros de mercurio en 2 tomas separadas por 6 horas. Descubierta por primera vez, ¿sí? Y este es el dato, cuando nosotros decimos que tenemos hipertensión gestacional, ¿sí? Cuando la elevación de los valores igual o mayor a 140-90 en 2 tomas separadas por 6 horas es descubierta por primera vez después de las 20 semanas de gestación, ¿sí? Por primera vez después de las 20 semanas de gestación, la mamá hace un pico hipertensivo, tiene una alteración de la tensión arterial con estos valores. El diagnóstico de hipertensión gestacional o hipertensión inducida por el embarazo es confirmado si la TA ha retornado a valores normales dentro de las 12 semanas del posparto, ¿sí? Entonces, cuando aparece, para que tengan bien claro el concepto, la hipertensión gestacional es la que es donde se da un valor de 140-90, ¿sí? En 2 tomas separadas por 6 horas, pero este valor se dio por primera vez después de la semana 20 de gestación, ¿sí? Y este diagnóstico presuntivo de hipertensión gestacional se va a confirmar si luego de haber nacido el bebé, luego de 12 semanas, que son más o menos luego de 3 meses, posparto, la tensión arterial desciende, ¿sí? Ya más o menos nos damos un poco cuenta si tenemos un historial de la mamá en cuanto a los controles, ¿sí? Si ustedes ven que en los controles, en el primer control que generalmente se abre, ¿a qué semana se abre si ya viene un control de embarazo, a qué semana se abre el cartón? Pregunta. Se hace el primer control. ¿No tiene que ser dentro de las 12 semanas o antes de las 12 semanas? Sí, por lo general el primer control o cuando ya se comienza a abrir el cartón de controles está entre las 12 y las 15 semanas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un valor en el primer control de embarazo, después tenemos que tener bien en cuenta cómo es el valor de TA cuando nos vamos acercando a la semana 20, a ver qué pasa, ¿sí? Si hay un aumento de la tensión arterial y está coincidiendo con que estamos cerca de la semana 20 y teníamos valores normales de tensión arterial, puede ser que estemos ante una hipertensión gestacional o hipertensión inducida por el embarazo, ¿sí? Después tenemos otro concepto al cual se conoce como preeclampsia, que es un desorden multisistémico que se manifiesta en general a partir de las 20 semanas de gestación ante la detención, ¿sí? O detección de valores de TA iguales o mayores a 140-90 milímetros de mercurio asociado a la presencia de proteinuria, o sea, de proteínas en la orina. Entonces, cuando en el control de las 21 semanas, más o menos, la madre tiene una TA igual o mayor a 140-90 y en el examen de orina aparece que hay proteínas o proteinuria, estamos hablando ya de una preeclampsia, ¿sí? Una preeclampsia, que sería un desorden multisistémico, y estas serían las primeras manifestaciones. El punto que tienen que tener bien claro, ¿sí? Es las 20 semanas de gestación, ¿sí? Porque va a coincidir con algo. ¿Con qué les parece que coinciden las 20 semanas? A ver. Con la hipertensión gestacional.
No. ¿Qué pasa a los 20 semanas a nivel de la placenta? Sí, a las 20 semanas lo que decimos es que ha culminado ya la gestosis. Entonces esto quiere decir que la placenta está totalmente formada y cumpliendo ya la función para la cual crece y se desarrolla. Entonces, hay componentes hormonales que provoca la placenta que muchas veces influyen en la aparición de las, como por ejemplo la preeclampsia, ¿sí? Por eso es que después, cuando nace el bebé, por lo general, estas crisis hipertensivas, si estaban directamente relacionadas con la gestosis, disminuyen o desaparecen y no hay valores de tensión arterial alterados, ¿sí? La leve, donde la detección de valores de tensión arterial son iguales o mayores en 2 ocasiones separadas por al menos 4 horas, de 40-90 en 2 ocasiones separadas por 4 horas con proteinuria igual o superior a 300 miligramos en 24 horas. ¿Sí? Entonces, 24 horas ya nos permitiría diagnosticar una preeclampsia leve. ¿Sí? Una preeclampsia grave, ¿sí? Son detección de cifras de tensión arterial igual o mayores a 160, 110, tensión menor, pero asociado a uno o más de los siguientes eventos clínicos o de laboratorio, los cuales indican de daño endotelial en el órgano blanco. ¿Sí? Entonces ahora les voy a decir grave, de tensión de cifras, de tensión arterial de 160, 100, con asociado a uno o más de los siguientes eventos. ¿Cuáles son los siguientes eventos? Proteinuria mayor a 5 gramos, ¿sí? En 24 horas. Alteraciones hepáticas como aumento de transaminasas, epigastralgia persistente, náuseas, vómitos, dolor en el cuadrante superior del abdomen, si es un dolor en bloque, ¿sí? Alteraciones hematológicas como trombocitopenia, ¿sí? Disminuyen menor a 100.000 las plaquetas, hemólisis, ¿sí? Hay un SID, que es la coagulación intravascular diseminada, alteraciones de la función renal, alteraciones neurológicas, que por ahí es lo que nosotros vamos a observar más, porque en lo que es las alteraciones hepáticas sí dependerán del laboratorio y lo vamos a ver cuando lo traigan, ahí nos vamos a dar cuenta de estos valores. Pero hay signos y síntomas que pueden ser detectables sin tener el laboratorio, como por ejemplo la alteración neurológica, hiperreflexia tendinosa, cefalea persistente, una hiperexcitabilidad psicomotriz, alteración del sensorio y la confusión. Hay alteraciones visuales como visión borrosa, diplopía, fotofobia, restricción del crecimiento. Bueno, acá ya vemos otras cositas: restricción del crecimiento intrauterino, oligoamnios, desprendimiento de placenta, edema agudo de pulmón, cianosis. ¿Sí? Entonces, volvemos para atrás. Nuestra mamá tiene 160 a 100 milímetros de mercurio, con valores tensión igual o mayor a 160 a 110. Y si hay un valor menor de tensión arterial, pero hay presente uno o más de alguno de todos estos eventos, estamos ante una preeclampsia grave, ¿sí? Entonces,
Acuérdense, proteinuria, decimos mayor a 5 gramos en 24 horas, ya nos está hablando de que estamos ante una preeclampsia grave. ¿Sí? Entonces debemos tener mucho cuidado, tenemos que ir analizando. Otra cosa que yo escucho, si se escucha todo. Bien. Creo que tenemos que tener en cuenta todo que respectan al examen físico, ¿sí? Y a la búsqueda de datos por parte de enfermería. Entonces, es muy importante la valoración que nosotros hagamos de esta mamá cuando llegue, y cuando nosotros detectamos un valor que nos llama la atención y nos hace y nos lleva a una posible hipertensión inducida por el embarazo. En ese momento ya tenemos que empezar a indagar sobre algunos de estos síntomas que están presentes en la placa, como preguntas, ¿sí? Preguntarle el nombre, el apellido, dónde está, qué día es hoy, para ver si hay alteración del sensorio o confusión. Preguntarle si tiene un dolor como en bloque en la parte superior. ¿Es la que está diagnosticada antes del embarazo? Renovascular endocrina por alteración de la tiroides, ¿cómo definiríamos entonces antes del embarazo, ¿sí? O durante la que se diagnostica por primera vez durante el embarazo y no resuelve, ¿sí?, de que el bebé nació? No hablábamos de una hipertensión inducida por el embarazo, sino hablábamos de una hipertensión crónica. Volvemos. Aquí ya se empiezan a mezclar un poquito las patologías. Dice preeclampsia sobreimpuesta a la hipertensión crónica. Ante la aparición de proteinuria, luego de las 20 semanas, ¿sí? Vieron que siempre está ese dato, 20 semanas. Ante la aparición de proteinuria luego de las 20 semanas o un brusco aumento de los valores basales conocidos de proteinuria previos, o agravamiento de las cifras de la tensión arterial, o aparición del síndrome de HELLP, que lo vamos a ver más adelante, y o síntomas neurosensoriales, en una mujer diagnosticada previamente como hipertensa. La preeclampsia sobreimpuesta empeora significativamente el pronóstico materno-fetal en mujeres con hipertensión crónica. Es decir, la preeclampsia puede aparecer, ¿sí?, o se puede dar esta situación no solamente en la hipertensión inducida por el embarazo, sino en mamás que ya son hipertensas. Entonces, en las mamás que ya son hipertensas y hay aparición, y hay igualmente de los valores, hay proteínas, esto no, estaríamos ante una preeclampsia sobreimpuesta, la cual en una mamá que ya tiene hipertensión crónica, el diagnóstico o el pronóstico materno-fetal es bastante complicado. Y ahí está la mamá en lo que son los controles de embarazo, y que nosotros encuadramos en un embarazo de alto riesgo. Hablamos de preeclampsia, ahora hablamos de eclampsia, ¿sí? La eclampsia es el desarrollo de convulsiones tónico-clónicas generalizadas y o de coma inexplicado en la
segunda mitad del embarazo, durante el parto o el puerperio, no atribuible a otras patologías, ¿sí? Entonces, eclampsia es desarrollo de convulsiones, ¿sí? Por lo general está la preeclampsia, ¿sí? Que eran los valores de T alterado, la presencia, si fuera grave, una preeclampsia grave, unos valores de proteinuria de casi 5 gramos, un dolor, confusión, dolor en bloque, a ver, ¿qué más decirle? Acompañado del desarrollo de convulsiones tónico-clónicas generalizadas, estamos hablando ya no de preeclampsia grave, sino de eclampsia. Luego viene una complicación mayor, ¿sí?, a la eclampsia, que es el síndrome de HELP, que es una grave complicación caracterizada por la presencia de hemólisis, ¿sí?, disfunción hepática, trombocitopenia, en una progresión evolutiva de los cuadros severos de hipertensión en el embarazo. Entonces, el síndrome de HELP es la complicación más grave que tiene la hipertensión inducida por el embarazo o la hipertensión crónica con eclampsia, con preeclampsia sobreimpuesta. Si termina, la consecuencia más grave sería el síndrome de HELP, donde se da todo una alteración de la sangre, fundamentalmente hay presencia de hemólisis, citopenia, entonces hay coagulopatías, que tiene un alto clónicas, sí, que hay, a veces hay solamente movimiento, se da la convulsión, aumento de la tonicidad muscular, sí, nada más que eso. Y a veces hay como una especie de temblores, ¿sí?, que a lo que nosotros llamamos equivalentes convulsivos, y en este caso hay convulsiones tónicas clónicas donde aumenta la tonicidad muscular y hay movimientos como de temblores generalizados, ¿sí? Eso es segundo año. Vaya ahí, agarre el grupo a sudar y recuerda lo que son las tónicas clónicas. No hay problema en volver un cachito. No hay problema. Bueno, factores de riesgo asociados a trastornos hipertensivos. Uno, ¿sí?, diabetes tipo 1 y 2, eclampsia, madre y o hermanas, edad, de 35 o mayor a 35, que con 35, dependiendo de la talla, pero sí estamos en una obesidad, una obesidad mórbida, ¿sí? Entonces, que nos ayuda a determinar nosotros el valor de proteinuria, ¿sí? Sí. Y esto se realiza mediante juntar la orina durante 24 horas, ¿sí? La proteinuria se da 300 miligramos o más en una muestra de orina recolectada durante 24 horas. ¿Pero ustedes saben cómo se toma muestra de orina de 24 horas? Sí, profe, a primera hora de la mañana. Ajá.
Sí, y decime la hora que la tomás. Apenas se despierta el paciente sería. A ver, voy a achicar la pantalla y charlamos un cachito. ¿Quién habló ahí? A ver. Reina. Yo, Núñez. No, Reina. Núñez. No. Núñez Belén. Porque está Reina Flandes ahí que tiene activado también. Bueno, Belén, entonces, vos decís que ¿cómo se toma la orina de 24 horas? Belén dice que es a partir de la primera... La primera orina de la mañana. Orina durante 24 horas, hasta el otro día la misma. ¿Es así? A la mañana se levanta, ¿sí? Se levanta a las 7, ejemplo, o a las 9, y hace pis. ¿Esa se contabiliza? No. No se contabiliza eso. Entonces, la mamá se levanta, esto va porque ustedes le van a pedir orina, le van a dar el bidón, le va a decir, bueno, trae una muestra de orina de 24 horas pero tienen que... ¿Cómo se junta? A la mañana se levanta, hace pis, esa se desecha, no se toma en cuenta, y si se levantó a las 9 de la mañana, la última orina que se va a contabilizar es la que haga a la mañana cuando se levanta a las 9 de la mañana, ¿sí? Esa no se desecha la primera y se toma la última, que va a coincidir con el horario de comienzo de recolección de la orina. ¿Se entendió? Entonces para embarazadas cambia el proceso de toma de orina. Lo que pasa es que de 24 horas, orina de 24 horas, tenemos que estar asegurados en cuanto a la función renal. Si yo la tomo desde las 9 de la mañana, ¿sí? Yo no sé de qué hora, durante 24 horas de función. Sí, profe. Sí, 24 horas de función renal. Entonces, si yo a las 9 de la mañana, ¿sí? La función renal en la noche, o sea, de horas para atrás también. Esa no la tomo y aparte que cuando me levanto a la mañana a hacer pis, es así, ingreso. Estoy contabilizando, ¿sí? Porque del riñón lo que estoy tomando en ese... Eso es método cuantitativo, ¿sí? Tenemos de la tira, como parecido a los EVA-test, durante 30 segundos, recolectada del chorro del medio, se sacude golpeando el costado del contenedor y luego nos da un resultado que vamos a compararlo por colores. Por lo general se llaman las tiras multi-stick. ¿Sí? Es una tira que uno le pone harina y hay distintas áreas, distintas partecitas de esta tira que cambian de color y después con un testigo que trae el recipiente que las contiene, nosotros vamos viendo ahí la presencia o no, y según el color que tenga la tira, determinará la presencia de proteinuria y la cantidad, ¿sí? Tentativamente, porque esto es cualitativo, no es cuantitativo, ¿sí? Y ahí les dice más o menos un resultado de la tira cualitativa. Algunos da un más, otros 2 crucecitas, 3 crucecitas, 4 crucecitas. Cuando tenemos negativo es menor a 30 miligramos, una crucecita de 30 a 100,
¿sí? 2 crucecitas de 100 a 300, 3 crucecitas de 300 a 1000 y 4 crucecitas mayor a 1000. Valores de 2 crucecitas o mayores se consideran positivos para el diagnóstico de proteinuria significativa. Esto después lo van a tener ustedes ahí, porque cuando ustedes tengan que analizar un análisis, les va a aparecer así muchas veces, proteinuria, y le van a poner la cantidad de crucecitas. Y entonces ustedes van a tener que determinar. Si hay, ya llévense en la cabeza que si hay más de dos o más, se considera positivo para el diagnóstico de proteinuria significativa, ¿sí? Evaluación clínica, ¿sí? En lo que es una evaluación general, se hace una anamnesis orientada a la patología, ¿sí? Evaluación clínica general del sensorio, como hablamos hoy, de la tensión arterial, del pulso, del aparato cardiovascular y respiratorio. Presencia de edemas localizados y generalizados, eso está muy bueno que lo podamos valorar, ¿sí? Varices, reflejos osteotendinosos y palpación abdominal. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de que manifieste dolor evaluación obstétrica, ¿sí? La altura uterina, se realizan las maniobras de Leopold, ¿sí? Se valoran el tono uterina, las pérdidas genitales, ¿sí? Hay que valorar las pérdidas de sangre o líquido amniótico, como hablábamos de las características poquín claro, y nos vamos a dar cuenta, especuloscopía y tacto vaginal según corresponde, ¿sí? Entonces, en cuanto a la función renal, esto lo vamos a pasar rápido, ustedes lo ven ahí, la función renal se determina por la creatinina, uricemia, proteinuria de 24 horas, que ahí están los valores, sedimento de orina fresco, patológicos como hematocrito, recuento de plaquetas, coágulos, frotis de sangre periférica, función hepática, que nos importan GPH, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes los desarrollamos una partecita ahí, cuando nosotros hablamos del recuento plaquetario, ustedes ven ahí que hay un recuento plaquetario menor o igual a 100.000 plaquetas, corresponden con la severidad del cuadro, que es el síndrome de HELLP, grado de recomendación C. Entonces, es muy importante el recuento plaquetario, los estudios hematológicos y la función hepática cuando nosotros estamos hablando del síndrome de HELLP. Por eso, por lo general, cuando sucede esto, la madre hay que hacerle transfusiones de sangre, ¿sí? Porque no responde, hay con algo, nosotros estar cerquita ahí para poder determinar cómo va a ser la atención de la salud fetal. Conteo de los movimientos fetales, ¿sí? Esto se hace mediante el monitoreo fetal anteparto, ante la ecografía obstétrica, flujometría Doppler, ¿sí? Es un estudio de flujo en la arteria umbilical en los embarazos de alto riesgo, permite predecir la mortalidad y la morbilidad perinatal. Vieron que ayer cuando hablábamos hablábamos de prendimiento de placenta, hablábamos de
Sí, cuando hablamos de desprendimiento de placenta, una de las cosas que teníamos que ver era valorar la vitalidad fetal y por lo general nosotros lo hacemos mediante esto, el monitoreo fetal anteparto y uno de los valores que nos permite tomar decisiones es la frecuencia cardíaca fetal, que nos habla de cómo la está pasando este bebé dentro de la panza, ¿sí? Entonces aquí tienen ustedes perdón, una evaluación inicial y conducta de la paciente hipertensa, ¿sí? Con valores mayores o iguales a 140/90, segunda toma de TA, que continúa con esos valores, va a laboratorio y ecografía, ¿sí? Si es anormal, el laboratorio y la ecografía nos lleva a que es una posible preeclampsia. Si el laboratorio es normal en valores mayores o igual a 140/90, laboratorio y ecografía normal, se hace un manejo ambulatorio, ¿sí? Con control de tensión arterial, citación a consultorio obstétrico en menos de 7 días. Nos vamos para el otro lado, ¿sí? En la segunda toma tenemos menos de 140/90 y hay presencia de factores de riesgo. Si se le realiza un laboratorio, si el laboratorio da anormal, estamos ante una posible preeclampsia, ¿sí? Que llevará a la internación, y si el laboratorio es normal, tenemos un manejo ambulatorio, ¿sí? ¿Se entiende este algoritmo? Es bien sencillo, pero nos permite enfocarnos de cómo va a ser nuestra atención. En el momento de tomar la tensión arterial, tener en cuenta lo que hablamos en las placas anteriores. Aquí hablamos de signos de severidad de la preeclampsia, ¿sí? Severidad, que nos va a mostrar que estamos en una situación complicada en cuanto a la paciente. Tensión arterial de 160 milímetros de mercurio o más de sistólica o 110 milímetros de mercurio de diastólica. Proteinuria de 5 gramos o más en orina de 24 horas. En examen cualitativo 2 o 3 crucecitas. ¿Sí? La proteinuria debe ocurrir la primera vez en el embarazo y debe desaparecer después del parto. Aumento de la creatinina sérica. Recuento de plaquetas de menos de 100.000 y o evidencia de anemia hemolítica, enzimas hepáticas elevadas, la GOT y la GPT, cefalea persistente u otras perturbaciones cerebrales o visuales, hiperreflexia, dolor epigástrico persistente, ¿sí? Entonces, esto es una preeclampsia grave, ¿sí? Que puede llevar a una eclampsia con toda la alteración y ya la presencia de convulsiones. Puntualmente, hace unos días, estábamos en el consultorio, yo estaba en la parte de internación conjunta, con los que están las mamás con su bebé, y llegó una madre que venía de la guardia con una tensión arterial de 200, 110, ¿sí? Cuando llegó manifestó que tenía mucho dolor de cabeza, le costaba abrir los ojos, entonces estamos ante cefalea, estamos ante fotofobia, valores alterados de tensión arterial, por supuesto estaba embarazada de más de 20 semanas, estaba de 32 semanas, y sin tener proteinuria de 5 gramos más, sin nada de esto, de repente dejó de hablar, se desmayó y fue a una urgencia obstétrica, entró en una eclampsia, ¿sí? Ya comenzó con convulsiones, le tuvimos que llevar rápido al quirófano, fue una urgencia donde tuvimos que sacar por cesárea de urgencia el bebé. ¿Sí? La madre al día de hoy está internada en la unidad de cuidados intensivos, en la terapia intensiva, con un diagnóstico reservado, ¿sí? No ha progresado al síndrome de HELP, pero está con diagnóstico reservado. ¿Sí? Entonces esto ocurre así, lo que ustedes ven en el cuadro es así como ocurre, no hay otras formas más
más difíciles, no son cuadros muy atípicos, y lo que tratamos de pasarles aquí a ustedes es con lo que se van a encontrar y coincide con todo lo que está en las placas. Como medidas no farmacológicas, el uso, dice, como todas las embarazadas, el uso de alcohol y tabaco se desaconseja. El consumo de alcohol puede empeorar la hipertensión materna, y el hábito de fumar se asocia al desprendimiento de placenta, como hablábamos ayer, y al retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, como medidas no farmacológicas para trabajar sobre la tensión arterial, hablamos de el reposo en cama, ¿sí? La reducción del peso en el caso de que estemos con sobrepeso, restricción de sodio, es decir, hablar y educar sobre la nutrición y cómo será esto de llevar una dieta hiposódica que por lo general se le indica a esta embarazada, porque lo que va a suceder es que ustedes van a tener, para eso han tenido años atrás, creo que en segundo año, dietoterapia, ¿sí? Para saber, por ejemplo, qué es una dieta hiposódica y poder guiar a la madre en qué alimentos puede ingerir y qué alimentos no los puede hacer, ¿sí? Manejo farmacológico ambulatorio, ¿sí? Se le da drogas como alfa-metildopa, ¿sí? Con dosis diarias recomendadas, el labetalol de 200 a 1200 miligramos día, y la nifedipina, ¿sí? Son los manejos farmacológicos para la tensión arterial, el manejo de la tensión arterial en las embarazadas, ¿sí? Control de salud fetal en pacientes hospitalizadas. Sí, ya estábamos hablando del ambulatorio, ahora hablamos de las hospitalizadas. En la hipertensión gestacional se les realiza ecografía para evaluación del crecimiento fetal, ¿sí? Y volumen de líquido amniótico, si es normal, repetir cada 4 semanas o antes si la condición materna se modifica. Monitoreo fetal anteparto, ¿sí? Doppler, evaluación de las arterias umbilicales y cerebral media y uterinas. En la hipertensión gestacional. En la preeclampsia, ya vamos complicando un poco más la situación, se hacen ecografías, evaluación de crecimiento fetal igual, volumen de líquido amniótico inicial con resultados normales, repetir cada 2 semanas con evaluación semanal. Monitoreo fetal también anteparto, y Doppler y evaluación de arteria umbilical, cerebral y media, reiterándolo cada 7 a 14 días. Es muy importante al detectar la preeclampsia, ¿sí? O alguna alteración en la tensión arterial, la maduración pulmonar fetal. Se recomienda la maduración pulmonar con glucocorticoides inyectables en embarazadas con hipertensión arterial entre las semanas 24 y 34, ¿sí? Y ahí abajito tienen ustedes cuáles son los glucocorticoides. Son la betametasona, una ampolla intramuscular de 12 miligramos, y dexametasona, una ampolla intramuscular de 6 miligramos cada 12 horas, total 4 dosis, ¿sí? Muy bien. Entonces, la preeclampsia grave va a ser diagnosticada por uno o más de los siguientes síntomas, y aquí ya vamos resumiendo lo que hemos ido hablando. Si hay uno o más de estos síntomas, estamos diagnosticando una preeclampsia grave. TA mayor a 160 o mayor a 110 milímetros de mercurio de diastólica, proteinuria mayor a 5 gramos en orina de 24 horas, aumento de la creatinina mayor a 0,9 miligramos, convulsiones, ¿sí? Ya ahí estamos en la eclampsia, edema pulmonar, cianosis, oliguria, hemólisis, trombocitopenia, disfunción hepática, ¿sí? Y si hay hemólisis, trombocitopenia, disfunción hepática, ¿sí? Ya estaríamos, y por ejemplo, hubo un episodio de convulsiones, ya estaríamos, acercándonos a un HELP, ¿sí? Donde
hay hemólisis, trombocitopenia y disfunción hepática. Bueno, aquí están los tratamientos de los cuales hablábamos hoy en la emergencia hipertensiva, ¿sí? La betalol, ¿sí? Nifedipina, hidralazina, ¿sí? Y clonidina, ¿sí? Hay una droga muy puntualmente que se da como droga de primera línea cuando ya hay convulsiones, ¿sí? Que es el sulfato de magnesio, ¿sí? Hay suficiente evidencia de que es la droga de primera línea para la prevención de las convulsiones eclánticas o que se dan en la eclampsia en mujeres durante el embarazo, parto o puerperio con preeclampsia grave. Entonces, Profe, pregunta, ¿qué? ¿eso evita el sufrimiento fetal? ¿Qué cosa? El sulfato de magnesio. No, eso es la droga que se da, que se da en la urgencia. Estamos hablando de una urgencia, entonces eso disminuye, a ver, ahí les dice, evidencia de sulfato de magnesio debe ser utilizada como droga de primera línea para la prevención de las convulsiones en las mamás eclámpticas, ¿sí? Entonces, en la droga que se utiliza se hacen goteos de sulfato de magnesio. Lo que está en estudio es cómo impacta el sulfato de magnesio en los fetos, ¿sí? Puntualmente. Que ahí eso lo vamos a ver más adelante. Pero el sufrimiento fetal está dado por eso y por algunas otras cosas más. Ah, bueno, gracias. Vemos. Dice, acá yo se los iba a aclarar. Efectos adversos del sulfato de magnesio, ¿sí? Sirve para una cosa, pero genera algunas otras. Los efectos adversos maternos son disminución o abolición de los reflejos osteotendinosos, hipotensión, depresión respiratoria hasta el paro respiratorio, bradicardia hasta paro cardíaco. Y efectos adversos del sulfato de magnesio fetales: disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. A corto plazo se genera una bradicardia fetal, ¿sí? En el registro cardiotocográfico sin relevancia clínica. No se asocia a depresión farmacológica del neonato ni con modificaciones del puntaje de Apgar, ¿sí? Hay una alteración, sí, en la frecuencia cardíaca fetal, pero en este puntaje de Apgar, que es un puntaje que nosotros realizamos al momento de nacer al bebé, que valora cómo ha realizado la transición de la vida intra a la extrauterina el recién nacido, no hay un efecto marcado negativo respecto al sulfato de magnesio y el neonato, ¿sí? Hay que hacer un monitoreo clínico de la paciente con sulfato de magnesio. El tratamiento debe garantizar los siguientes criterios: reflejo rotuliano presente, frecuencia respiratoria mayor a 16 respiraciones, diuresis mayor a 100 mililitros horas. Los reflejos rotulianos y la frecuencia respiratoria deben ser controlados cada 30 minutos. Debe tener en cuenta que el sulfato de magnesio se elimine completamente por orina, entonces tiene que poder orinar y se tiene que sacar el ritmo diurético hora, ¿sí? ¿Cómo se saca el ritmo diurético? Es mililitro kilo hora, es mililitro kilo hora. Tenemos que tener el peso de la paciente, la cantidad de mililitros de orina que hizo y la cantidad de horas en la cual nosotros la hemos medido. Por lo general se hace un ritmo diurético parcial o total. Parcial es de 8 horas y total es de 24 horas, ¿sí? Aquí está la administración de sulfato de magnesio, ¿sí? Es un esquema endovenoso, ¿sí? Entonces, y es algo que uno, cuando ustedes vayan si se logra ir a una práctica o algún gabinete de la urgencia obstétrica donde tienen que preparar ustedes el goteo de sulfato de magnesio, se caracteriza porque tienen que prestar muchísima atención, porque miren cómo se prepara este goteo de sulfato de magnesio. En la dosis de ataque se comienza con 5 gramos de sulfato de magnesio. Son 4 ampollas
más 4 ampollas de 5 mililitros o 2 ampollas de 10 mililitros en 10 de destroza al 5% en bolo. Entonces rompemos 4 ampollas en 10 mililitros de destroza al 5% y se pasa endovenoso lento. Eso es el ataque. Ya tenemos 4 ampollas. La dosis de mantenimiento es un goteo que se hace continuo, donde en vez de poner 5 gramos, se ponen 20 gramos de sulfato de magnesio, es decir, 16 ampollas, dependiendo la presentación, u 8 según cómo sea la presentación. En 500 de destroza, a 7 gotas minuto, que esto quiere decir que 7 gotas minuto, ¿cuánto dura esta solución? A ver. Dura 24 horas. ¿Sí? Un goteo de 7 gotas minuto es el plan dura 24 horas. Entonces, a veces en la urgencia lo que perdemos es la cantidad de ampollas que rompemos. Ustedes ven acá que hay 16 ampollas que tienen que estar presentes. Por lo general, nuestro otro compañero lo que hace es contarnos las ampollas, porque en la urgencia uno se pierde. Entonces pedimos ayuda para que nos registren sobre eso. Muy bien. Si se presenta recurrencia de convulsiones, se debe repetir el bolo endovenoso diluido de 2,5 a 5 gramos de sulfato de magnesio. Aquí tienen el algoritmo. ¿Sí? Mayor a 37 semanas en una preeclampsia donde hay internación, ¿sí? Si es leve, y en cuanto a la finalización o no del embarazo, en cuanto a esta conducta, si es mayor a 37 semanas, es decir, ya no es prematura, se finaliza el embarazo. Y si es menor a 37 semanas, hay una conducta expectante con control de la vitalidad fetal y de laboratorio. Y si estamos ante una preeclampsia grave durante la internación, mayor a 34 semanas se finaliza el embarazo, ¿sí? 24 a 33,6 semanas se deriva al tercer nivel, ¿sí? Que es donde haya una internación bien, donde haya una internación de bastante complejidad para el neonato, y menor a 24 semanas de gestacional sin compromiso materno severo. También hay una conducta expectante si se trata de no sacarlos a los bebés, y cuando hay menor de 24 semanas con compromiso materno severo, se finaliza el embarazo. Y si están las posibilidades de atender a un bebé de menos de 24 semanas, ¿por qué se finaliza el embarazo cuando hay compromiso materno? Porque según la normativa de Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación, en cuanto a los límites de viabilidad y de recuperación de un bebé menor de 24 semanas de edad gestacional en Argentina, no tenemos posibilidades de poder atenderlo, ¿sí? Los límites de viabilidad sería ese, ¿sí? Menor de 24 semanas, pero dependerá también del peso y de la vitalidad que este recién nacido tiene. En otros lugares, como por ejemplo Estados Unidos, esto no se habla, y menores de 24 semanas están totalmente equipados para poder atenderlo según las necesidades que estos recién nacidos prematuros tienen. Terminamos, ¿sí? Vamos todos al aula. Ahí estamos. Muy bien. A ver. Ahí estamos. Me anclé, quiero verlos a todos. Bueno. Vamos a hacer así. Ahí. Muy bien. Bueno, estos serían los temas que teníamos que abordar nosotros, tanto en el día de ayer como en el día de hoy.
y estaríamos terminando nuestra clase de hoy. Nos quedaría pendiente, o me quedaría pendiente, pasarles a ustedes el material de polidramnios y oligoamnios, que va a reforzar lo que ya está puesto como bibliografía. Y bueno, la normativa esta de manejo de la eclampsia, preeclampsia y HELP, también se la subo, creo que ya está. Igual en lo que es la bibliografía del módulo, todo esto está presente. Así que esto sería todo. No sé si tienen dudas, lo voy a dejar igual. ¿Sí? Sobre el tema de la administración del sulfato de magnesio, Sí. esos efectos es cuando se supera la brecha terapéutica del sulfato de magnesio. Consulta, sé que hay un medicamento que se utiliza cuando hay una intoxicación con sulfato de magnesio, ¿no? Que creo que hay una intoxicación. No sabría decírtelo eso. Mira, no, lo buscamos y ahí después en el grupo de WhatsApp se los confirmo. ¿Cuál sería la medicación que se da cuando hay una sobredosis de sulfato de magnesio para revertir esa situación? ¿Sí? Lo que hay que tener bien claro es que es una de las medicaciones, sería que nosotros le decimos que es el gold estándar de las medicaciones para trabajar la crisis hipertensiva, ¿sí? Y que no tiene tantos efectos adversos sobre el feto. Sí. Bueno, si no tienen más preguntas o consultas, quedamos en que le subo ahí al grupo de WhatsApp. Camila, sí. No, profe, yo le iba a consultar si iba a subir el Power al grupo también, el que Por compartió. supuesto. Sí. Una compañera preguntaba si mañana teníamos clase con usted. No. Yo no estoy en mi cronograma mañana. ¿Por qué? ¿Qué necesitaba? Ni idea. Yo leí el mensaje que ella escribió nada más. No. Bueno, yo el cronograma estoy ayer y hoy. No sé con quién tendrán mañana. Bueno, muy bien, entonces quedamos ahí. En un ratito ya estén pendientes ahí al grupo. Les voy a subir la presentación, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, muy bien, que estén bien. Gracias, profe. Usted también. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Gracias.